Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados colegas, estimados amigos. Es un gusto para este grupo de trabajo darles la más cordial bienvenida a esta plática Jurisconsultus Noctem, hoy con este tema referente a lo que es el amparo adhesivo, su naturaleza y alcances protectores. Es de verdad un gusto, a nombre del maestro Jorge Gómez y de su servidor José Miguel González Sánchez, darles la más cordial bienvenida a esta plática que hemos preparado para el día de hoy, donde además de abordar el tema que se acaba de señalar, pues también tenemos, como en todas las conferencias Jurisconsultus Noctem, un invitado virtual en honor de quien se hace esta conferencia, que es en este caso el doctor Rafael Rojina Villegas. Bien. Aquí nosotros, a través de estas conferencias, de estas pláticas de Jurisconsultus Noctem, buscamos despertar el interés jurídico a través de temas que son abordados en una sola sesión. Esa es la Jurisconsultus Noctem, y además hacer la referencia biográfica y aportaciones jurídicas de algún jurista importante. Tenemos también nosotros la plática Nahuatili, que siempre nos sirve como preámbulo para algún taller de 3, 4 o 5 sesiones para plantear de manera introductoria lo que se abordará en ese taller. Se tiene también la conferencia o plática Bohemia Jus sobre temas de la historia del derecho mexicano, y la conferencia Vampiro los sábados por ahí de las 11 de la noche a cargo del maestro Jorge Gómez, donde se abordan temas selectos de derecho procesal penal. Pues les damos la más cordial bienvenida y quisiéramos hacer aquí un comentario a manera de preámbulo antes de empezar a revisar el material que hemos preparado para la plática de hoy. Bien, con nuestra nueva ley de amparo surge la figura de lo que es el amparo adhesivo. Adicionalmente a ello, ciertas leyes locales o incluso leyes federales, como el Código de Comercio, contemplan ciertos recursos de manera adhesiva. En concreto, pues lo que es la apelación adhesiva, que se contempla en materia mercantil y en materia procesal civil en el caso concreto de la Ciudad de México. Ahí hablando de lo que son recursos. Tenemos nosotros entonces esta posibilidad de lo que es el amparo adhesivo. Vamos a ir haciendo diversas precisiones a lo largo de esta plática para que nos quede muy en claro qué es lo que debemos entender como tal. En nuestra anterior ley, nosotros como terceros interesados, que antes se llamaba terceros perjudicados, una vez que éramos emplazados respecto del amparo directo hecho valer por nuestra contraparte en el juicio de origen, se nos daba la posibilidad, de hecho se nos sigue dando la posibilidad de hacer manifestaciones respecto de dicha demanda de amparo. Pudiéramos hablar de alegatos correspondientes a la demanda de amparo de nuestra contraparte. Hoy con el amparo adhesivo, lo que se busca es fortalecer el acto de autoridad, haciendo valer nosotros este amparo adhesivo a partir del amparo hecho valer por nuestra contraparte. Y sobre todo, tratarnos de enfocar a esto que quiero señalar. Bien, aquí no se trata nada más, en mi opinión, de ganar o de perder. Hay personas que dicen, bueno, ya gané, y como sea, pero gané. Bien. Y hay otras personas que pierden, a lo mejor no conformes con no haber obtenido lo solicitado, pero no hacen algo más
con el fin de fortalecer, en este caso, su postura. ¿A qué me refiero con esto? Yo, por ejemplo, puedo obtener una resolución favorable a mis intereses. Pensemos nosotros en un juicio que no admita recursos o medios de impugnación ordinario y que la sentencia, pensemos en una sentencia de un juez de primera instancia, al no admitir recursos, pues solamente pueda ser impugnada a través del amparo directo. O pensemos en aquellos casos donde se puede impugnar a través del recurso de apelación y de la resolución que se emita respecto de ese recurso de apelación, hacer valer el juicio de amparo. Bien, mi comentario va dirigido a esto, y a lo mejor suena como pleonasmo, pero lo quiero aclarar. Gané, pero gané mal. Veo el acto de autoridad, reviso su parte considerativa, siento, utilizando términos coloquiales, siento flojita la sentencia, siento que hay puntos que no se abordan correctamente o que de plano se pasan por alto. Eso es entonces lo que dará sustento a mi amparo adhesivo. Manejar a través de conceptos de violación toda esa parte que necesita ser fortalecida. ¿Con qué finalidad? Vuelvo a la frase que planteaba. Con la finalidad de ganar bien. Yo lo que quiero es ganar bien. Es decir, a través de un acto debidamente fundado, debidamente motivado, un acto de autoridad fortalecido, que le reste, en este caso, fuerza al medio de impugnación hecho valer por mi contraparte. Esa es la finalidad. Entonces, ¿qué buscamos? Ganar bien. Porque hay ocasiones donde gané, pero no me convence la fuerza del acto que se está reclamando y yo quiero fortalecerlo. Y pudiéramos tener también en sentido contrario esta otra situación, el hecho de decir perdí, pero perdí bien. O sea, realmente el acto de autoridad está perfectamente fundado, motivado, hay elementos fuertes de argumentación y reconozco de manera sincera que pues la parte contraria presentó mejores argumentos y mejores medios de prueba y perdí bien, si es que cabe esa expresión. Bien, a partir entonces de este planteamiento, vamos a revisar el material que hemos preparado para esta sesión para que de una forma más gráfica podamos ir entendiendo esto que nosotros estamos manifestando. Les comentamos también que aquellos amigos que quieran adquirir este material, que quieran adquirir también el video de esta plática, en el promocional, pues viene la forma en que esto se puede adquirir. De igual forma, aquellas personas que deseen participar en nuestros eventos, en nuestros talleres, pláticas que ya comentábamos, pues si gustan subir al chat de esta plática su correo electrónico para hacerles llegar toda la información correspondiente. Quisiéramos entonces abordar el tema del amparo adhesivo como un tema de mitos y realidades, dirigido precisamente a determinar la importancia y eficacia que tiene en este caso. Y aquí el primer comentario que tenemos al respecto es el siguiente, a manera de planteamiento. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos fundamentales o intereses, aún en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos si estos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales administrativos, judiciales, agrarios u hoy en día tribunales del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En la materia penal, la víctima o ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de la ley de amparo. Bien,
¿Qué queremos nosotros aquí establecer al respecto? Primeramente, para distinguir perfectamente dos situaciones que pudieran presentarse. Lo haré gráficamente. Soy parte actora en un juicio mercantil. Demandé el pago de 4 prestaciones. La sentencia definitiva, pensemos que es un juicio oral mercantil que no admite recursos, se me conceden 2 y de las otras 2 se absuelve a la parte demandada. Esto puede ocasionar y seguramente nos llevará a que en este caso, pues ambas partes hagamos valer el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque manifestamos o argumentamos violaciones a nuestros derechos fundamentales. Ambos nos amparamos. Ahí no estamos hablando de un amparo adhesivo. Ambos nos amparamos por considerar que ese acto de manera directa, pues nos causa esa afectación a nuestros derechos fundamentales. Bien. Entonces, tenemos nosotros esa parte que estamos destacando en ese sentido. Bien, de igual forma, pudiéramos hablar aquí nosotros también de la legitimación que hay para ello. Soy parte en el juicio o tuve el carácter de tercero llamado a juicio y ese acto de autoridad me depara una afectación a mis derechos fundamentales. Esto como un primer planteamiento. Bien, hablando ya de manera específica de lo que es el amparo adhesivo, este se presenta como un medio legal extraordinario de defensa que se concede a la parte que obtuvo lo que pidió en el juicio de origen. Es decir, y es un supuesto diferente. En el anterior, obtuve las prestaciones que reclamé de una manera parcial. 2 de ellas, pues no las obtuve, me amparé. Lo mismo que la parte contraria, que resultó condenada a 2 de las 4 prestaciones que le fueron reclamadas. Aquí al entrar nosotros al caso del amparo adhesivo, es un medio de defensa extraordinario. Aclarando, no es un recurso, es un medio de defensa extraordinario que se concede a la parte que obtuvo todo lo que reclamó. Pero ¿por qué se concede? Y vuelvo a hacer el planteamiento que yo señalaba. ¿Por qué voy a hacer valer el amparo si de 4 prestaciones que reclamé obtuve las 4? Bien, lo hago valer porque considero que ese acto de autoridad está endeble, no está bien fundado, bien motivado, dejó de valorar elementos probatorios, algún incidente planteado, o no me gusta la argumentación jurídica de la autoridad. Por eso hago valer el amparo adhesivo. Continuando en el comentario, se concede a la parte que obtuvo lo que pidió en el juicio de origen, pero afectada con irregularidades formales que no hubiesen trascendido al resultado del fallo. ¿Con qué finalidad? Para mejorar o corregir los argumentos o razonamientos que fortalezcan y se presenta con las siguientes finalidades de conformidad con el artículo 182 de la Ley de Amparo. Quisiera insistir nuevamente en esto. Gané, pero gané mal. ¿Qué busco a través del amparo adhesivo? Fortalecer el acto de autoridad, en este caso el acto reclamado, para que en este caso gane bien y para que en este caso con un acto fortalecido, pues tenga la parte contraria menos posibilidades de echar abajo el acto de autoridad. ¿Cuáles son estas finalidades que quisiéramos nosotros destacar aquí? Primeramente, fortalecer las consideraciones en el fallo definitivo para no quedar indefenso. Bien, aquí, por ejemplo, pudiéramos tener un caso. Yo, por ejemplo, en este caso, la parte demandada, lo trato de materializar de esta manera, presentó ciertos documentos.
Yo hice valer la objeción de dichos documentos en tiempo y forma. Se tuvieron por objetados, pero en la sentencia la autoridad pasa por alto esa objeción de documentos. Entonces, yo quiero que se tome en cuenta en el cuerpo de la sentencia esa objeción de documentos para que la parte contraria no trate en este caso de impugnar que los documentos tienen el valor probatorio pleno que pretendió atribuirles la parte oferente. ¿Qué quiero entonces? Que en la sentencia se haga mención de esa objeción de documentos y se valore la misma. Pudiera ser un caso. Un segundo supuesto, violaciones al procedimiento que afecten las defensas del adherente. Esta es una parte muy interesante, no solo en el amparo adhesivo, sino en el amparo directo en general. De repente encuentra uno quejosos que en sus conceptos de violación manifiestan, es que yo ofrecí, vuelvo a los ejemplos, una prueba en tiempo y forma, y la autoridad indebidamente desechó el medio de prueba. Y ahorita quiero entonces que se retrotraigan los efectos procesales al momento en que indebidamente se desechó la prueba. Pero resulta ser que nunca se impugnó. Si ese auto era apelable, no se apeló. O sin ser apelable, no se agotó el amparo indirecto. Y ahora pretendo traer esa situación a mi demanda de amparo directo. No es posible. Este es un supuesto que procede siempre y cuando se hayan hecho valer las impugnaciones correspondientes. Bien. Tercero, y esto es algo que debemos también de tener mucho cuidado. La falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluya el derecho de quien obtuvo la sentencia favorable. Ahorita nos vamos a referir a esa oportunidad procesal para hacer valer el amparo adhesivo a partir de que mi contraparte haga valer su amparo directo. Vamos a ver entonces cuándo empieza a correr el término del amparo adhesivo y a partir de qué acto de notificación es que empieza a correr ese término. Bien. ¿Cuáles son los supuestos que contempla de manera específica el artículo 182 de la Ley de Amparo? Primero, bueno, el planteamiento nos dice que lo promueva la parte que haya obtenido sentencia favorable y tenga interés jurídico en que el acto subsista. Vuelvo a plantearlo. Demandé 4 prestaciones. La sentencia definitiva, hoy acto reclamado, me concedió las 4 prestaciones, pero quiero hacer valer el amparo adhesivo porque no siento fortalecido ese acto de autoridad. Bien, tengo interés en que el acto subsista, en que la sentencia siga siendo condenatoria, pero en que esté fortalecida, en que esté debidamente argumentada, fundada, motivada, para evitar que la misma pueda echarse abajo, valga el término, por mi contraparte. Bien. Entonces, en primer lugar, debemos destacar que se hace valer este amparo adhesivo para tratar de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo a fin de no quedar indefenso. Veamos la gran aportación de nuestra ley de amparo vigente. Antes, como terceros interesados en el juicio de amparo, lo único que podíamos hacer a partir de la demanda de amparo de nuestra contraparte eran manifestaciones. Manifestaciones dirigidas a desvirtuar sus conceptos de violación, nada más. Pero quedaba esto, vamos a decirlo, trunco, quedaba endeble. ¿Por qué? Porque no tenía mayor derecho que este que estoy señalando. Hacer manifestaciones y señalar el por qué consideraba que los conceptos de violación de mi contraparte debían ser considerados infundados, inoperantes, inatendibles o insuficientes.
Hoy en día, como quejoso adherente, puedo yo señalar como conceptos de violación aquellas partes donde la sentencia es endeble, porque no funda y o motiva correctamente el acto, o pasó por alto la valoración de un medio de prueba, o de algún incidente, o en este caso, alguna violación procesal. A eso va dirigido. Y ahí tenemos el segundo caso, cuando existen violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo. Obviamente que para este supuesto, y vuelvo yo a insistir en mi planteamiento, tuve que haber combatido en su momento a través del medio de impugnación correspondiente esa determinación donde se dio la violación al procedimiento para llegar a este momento del amparo directo donde se hace valer esta violación al procedimiento que afecta a las defensas del quejoso. Y posteriormente en el amparo adhesivo, como también pudiera tener trascendencia en los derechos del quejoso adherente. Bien, ¿cuál se vuelve el objetivo? ¿Cuál es el objeto del amparo adhesivo? Bien, lo hemos destacado nosotros. En un primer término, fortalecer las consideraciones de la sentencia que sustenten la resolución favorable a los intereses del adherente. O segundo, impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. ¿Cuál sería la consecuencia? Si yo no hago valer este amparo adhesivo, precluirá el derecho de alegar posteriormente las violaciones procesales que se hayan cometido en su contra. Bien, quisiera fortalecer esto y vamos a algo que es ya muy mecánico, no justificado, pero sí muy mecánico, y yo quisiera comentar de esta manera. Hoy salió publicado nuestro asunto, sentencia de primera instancia o sentencia de segunda instancia que resuelve un recurso. Pensemos en la apelación y es la apelación a la sentencia definitiva. Vamos y consultamos el expediente o solicitamos copia o fotografiamos la sentencia o nos llega nuestro correo electrónico por cualquier medio de los que todos conocemos. De manera mecánica, lo primero que abordamos con la lectura son los resolutivos. ¿Ganamos o perdimos? Bien. Y si vemos que la resolución es favorable, qué bueno, ganamos. Bien. Pero viene un punto que no debemos de descuidar. Qué bueno, ya vi que ganamos. Pero ahora yo lo que quiero ver es si gané bien o gané mal. ¿Cómo gané? ¿Cuál es el argumento de la autoridad que me da la razón? Porque vuelvo a comentarlo, aun siendo una sentencia favorable a mis intereses, sea la de primera instancia, cuando no se admite recurso, o sea la de segunda instancia que resuelve el recurso, debemos analizar su parte considerativa y a partir de qué es que se nos otorga la razón, para que esto pues nos sirva como un punto de partida sobre si debemos o no hacer valer el amparo adhesivo. Sigamos desglosando este planteamiento. ¿Cuál es el fundamento constitucional de nuestro amparo adhesivo? El artículo 107, en su fracción tercera, inciso A, segundo párrafo de nuestra Carta Magna, establece de manera literal lo siguiente. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsiste el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emane el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Obvio es que esa ley es la ley de amparo. Bien, comentemos un poco
lo que nos dice el precepto constitucional. En primer lugar, es potestativo el hacer valer o no este amparo adhesivo. Podrá presentar amparo en forma adhesiva. ¿Adhesivo a qué? ¿Y por qué viene aquí este término? Adhesivo al que promueva cualquiera de las partes. Es decir, soy parte actor en el principal, en el juicio de origen. Demandé 4 prestaciones y el juez o la sala en su caso me concedieron las 4 prestaciones. No puedo promover amparo como tal porque obtuve todo lo que pedí, pero mi contraparte hace valer el amparo directo, puesto que el amparo adhesivo se da en el amparo directo. Más adelante vamos a ver una situación en el indirecto respecto del recurso de revisión. Pero ahorita, para no confundirnos, quedémonos en esto que estamos aquí comentando. Bien, entonces la parte contraria hace valer el amparo directo. Se tiene por interpuesto el amparo. Y se me corre término, ¿para qué? Para que en mi carácter de tercero interesado, antes era perjudicado, formule alegatos si a mi derecho conviene, o en su caso, haga valer el amparo adhesivo. Alegatos como simples manifestaciones dirigidas a desvirtuar los conceptos de violación en que mi contraparte funda su demanda de amparo. Esos serían los alegatos. Pero en el amparo adhesivo no son alegatos, son conceptos de violación. Pero debemos entender que el amparo adhesivo surge precisamente a partir del amparo que hace valer nuestra contraparte. Ya de manera específica, y hemos hablado de los artículos 181 y 182 de la Ley de Amparo, se establece la manera y términos en que éste debe de promoverse. Bien. A su vez, la Ley de Amparo, y es precisamente lo que acabamos de destacar, en la parte referente a la substanciación del amparo directo, específicamente en los ya señalados artículos 181 y 182, determina que en el mismo auto de admisión de la demanda de amparo directo se ordenará notificar a las partes el acuerdo relativo para que en el plazo de 15 días, y viene la disyuntiva, presenten alegatos, simplemente presenten alegatos, o bien promuevan el amparo adhesivo. A ver, ¿cuándo presentaría yo alegatos? Cuando veo que el acto de autoridad que me favorece está perfectamente fundado, motivado, hay argumentos muy fuertes por parte de la autoridad responsable. Ahí formularé alegatos buscando desvirtuar la fuerza de los conceptos de violación de mi contraparte. Pero insisto, si yo considero que la sentencia no está bien fundada y o bien motivada, su argumentación no es fuerte, pasa por alto la valoración de pruebas o de ciertas actuaciones procesales, pues entonces deberé promover el amparo adhesivo. De ahí que la parte que haya obtenido sentencia favorable, la cual fue impugnada en amparo directo por su contraria, y la que tenga interés jurídico en que subsiste, en la subsistencia del acto reclamado, estén legitimadas para promover la adhesión. Bien, y hay un comentario aquí muy tajante que quisiera yo señalar y que se establece aquí. En esta parte es importante señalar que el quejoso adherente se adhiere a la instancia y no a la pretensión del quejoso en el amparo directo. ¿Qué quiere decir esto? Me adhiero a la instancia. Está el amparo directo y está el amparo adhesivo que surge a partir de ese amparo directo.
Ambos serán resueltos en una misma sentencia por parte del Tribunal Colegiado de Circuito. Me adherí a la instancia, pero obviamente mi pretensión como quejoso adherente es muy diferente a la del quejoso en el amparo de origen. Él busca que le otorguen el amparo para los efectos que él espera. Y yo promuevo mi amparo adhesivo para los efectos de fortalecer el acto de autoridad. Por eso es importante, me estoy adhiriendo a la instancia que mi contraria inició, pero obviamente no a su pretensión, porque sería tanto como aceptar la validez de sus conceptos de violación. Sigamos avanzando para tratar de entenderlo. De estos dos preceptos legales importantísimos, artículos 181 y 182 de la Ley de Amparo, se advierten las siguientes características que debemos nosotros de tomar en cuenta. Bien, primeramente, es accesorio, porque prevé la existencia de una sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio, así como su previa impugnación a través del amparo directo por la contraparte. Al ser accesorio, sigue la misma suerte procesal que el principal, es decir, serán resueltos en una misma pieza de autos, en una misma resolución. Pero tiene que haber el amparo de mi contraparte. Si la parte contraria no se ampara, no puede haber amparo adhesivo. Segundo, únicamente se da en amparo directo. Se tramita en el mismo expediente relativo al juicio de amparo directo y como ya señalábamos, ambos se resuelven en una misma sentencia emitida por el mismo Tribunal Colegiado de Circuito en ese mismo expediente. Si fueran dos tribunales distintos o dos expedientes distintos, podríamos tener sentencias o resoluciones contradictorias. Por eso es que es el mismo expediente de amparo directo, resuelve por lógica el mismo tribunal colegiado en una misma sentencia el amparo original y el amparo adhesivo. Tercero, el interés jurídico. Como todo acto que provenga de autoridades jurisdiccionales, quien desee promover amparo adhesivo debe tener un interés jurídico acreditado y por ello ser parte en el juicio de origen. No puede aducirse interés jurídico. Aquí entraríamos a un tema muy interesante y esto nos permite adelantar lo que será nuestro siguiente taller y en materia de amparo directo y amparo indirecto. No se puede aquí, por ejemplo, manifestar que yo no fui debidamente emplazado a juicio, que sería materia de un amparo indirecto. No. Aquí hablamos de partes que ya tienen un interés acreditado en el juicio que da lugar al acto reclamado. Por eso entonces el amparo adhesivo debe ser promovido por quien tenga ese interés legítimo, ese carácter de parte debidamente acreditado. Cuarto, el quejoso en el amparo adhesivo, ya lo señalábamos, se adhiere a la instancia y no a la pretensión. Obvio, si yo me adhiriera a la pretensión de mi contraparte, pues estoy aceptando que yo no tengo la razón. Me adhiero a la instancia para que el acto se fortalezca y me den la razón a mí. Para eso me adhiero. Quinto, solo procede cuando el adherente trata de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo. Y segundo, cuando existen violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado de aquel. Vamos a desglosar. Primer punto, vuelvo a insistir en ello. Fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo. Bien, aquí, hoy salió publicado mi asunto,
De manera inmediata me fui a los resolutivos me favorecen, pero ahora debo estudiar y analizar la parte considerativa. Ese análisis, esa valoración lógico-jurídica de la autoridad para saber si está bien fundado, bien motivado, ver aquí la fortaleza en la argumentación de ese acto de autoridad y también si no se pasaron por alto la valoración de alguna prueba, de alguna manifestación, de algún incidente, etcétera, etcétera. De ahí la importancia que tiene la lectura de análisis. Definitivamente. Cometemos este error y quisiera aquí yo sí hablar en primera persona del singular, porque es un error que confieso haber cometido en diversas ocasiones. Mal acaba uno de leer los puntos resolutivos de una sentencia y corremos a avisarle al cliente, ganamos, ganamos, sin haber leído la parte considerativa. A lo mejor de la lectura de esa parte considerativa, yo me vuelvo más mesurado en el mensaje a mi cliente. Señor cliente, quiero hablar con usted. Le tengo noticias. Así, le tengo noticias. La resolución, si bien es cierto, nos favorece, pues tiene estas inconsistencias, tiene estas partes débiles, por lo que debemos combatirla a través, Sí. por lo que debemos aquí combatirla a través del amparo adhesivo. Bien, aquí ser entonces muy claros y muy objetivos en este planteamiento. Bueno, ya, perdón. Entonces, ser muy claros en Profesor, perdón por la interrupción. ¿Puede quitar Ya. su presentación, por favor, un momento? Nada más un momento. Perdón. ¿Puede quitar su presentación? Pero permítame un segundo, maestro. Permítame. Listo, maestro. Puede continuar. Una disculpa. Gracias. Gracias, muy amables. Bien, entonces comentaba yo esta parte. Obviamente, nosotros debemos tener siempre informados al cliente, es uno de nuestros deberes. Sí, pero no es lo mismo, ganamos, que decir, mire, quiero hablar con usted. Hay una resolución cuyos puntos de resolución nos favorecen, pero es necesario fortalecerla y tenemos que agotar este camino. Es precisamente a lo que quiero ir. ¿Por qué? Porque la sentencia es débil en su argumentación o porque en este caso existe una violación procesal que en su momento se combatió, pero que no está siendo analizada por la autoridad responsable. A eso va dirigido entonces este quinto punto que nosotros estamos aquí señalando. Bien. Sexto, tiene por objeto, y esto es parte de la aportación de nuestra nueva ley de amparo, tiene por objeto dar oportunidad al quejoso adherente de defenderse de una futura afectación a su interés jurídico ante la eventual pérdida de lo ya obtenido. Este comentario se asocia con lo que yo señalaba. Hay que ser muy cautelosos en la forma de planteárselo al cliente. La eventual pérdida de lo ya obtenido. ¿Cuál es la finalidad? Dar una oportunidad de defendernos ante ese escenario. Sea porque con motivo de la concesión del amparo a su contraria, trascienda a su esfera jurídica de derechos fundamentales una violación procesal que inicialmente no le había perjudicado, o porque quede insubsistente un fallo en que la autoridad responsable le había otorgado lo pedido. Entonces, ya no queda en alegatos o en simples manifestaciones, o lo que se conocía también como contestar los conceptos de violación, que no era propiamente una contestación. Aquí es una oportunidad para argumentar a través de este amparo adhesivo y formular yo como quejoso adherente mis conceptos de violación, tendientes a que el amparo se me otorgue
y se le ordene a la autoridad responsable emitir una nueva sentencia fortaleciendo esa parte, o bien ordenando en este caso la reposición de una actuación procesal donde se cometió la violación. Séptima característica, y en esto hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, el amparo adhesivo es potestativo, y lo decíamos, lo señalaba el 107 constitucional, podrá hacer valer el amparo adhesivo. Esta séptima característica es muy importante. La falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluya el derecho de quien obtuvo sentencia favorable para alegar posteriormente las violaciones procesales que se hayan cometido en su contra, siempre que haya estado en posibilidad de hacerlas valer. Es decir, estuve en posibilidades de hacerlas valer, no lo hice valer, ya no voy a tener otra oportunidad para hacerlo valer. Entonces, aun cuando sea potestativo, la promoción, la interposición del amparo adhesivo, valoremos sí de una manera muy razonable el tener que hacer valer el amparo adhesivo para evitar escenarios como este que se está presentando. Octavo, la finalidad de esta institución jurídica consiste en que subsiste el acto reclamado en el juicio de amparo directo. ¿Qué subsiste el sentido? Yo que fui actor en el principal, tengo interés en que la sentencia, en que el acto de autoridad siga siendo condenatorio en todas y cada una de las prestaciones que reclamé. Sí, obviamente, pero que sea un acto perfectamente soportado para evitar que con el amparo de la contraparte puede entonces dejarse sin efecto esta resolución. De ahí entonces la importancia que tiene esto, que estamos aquí nosotros señalando. Entonces, debe subsistir el acto, pero con una mayor fuerza. 9. Los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encaminados, como ya lo he venido señalando y destacando, a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente o, en este caso, a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. Vuelvo aquí a señalar lo que tanto hemos venido destacando. Quiero ganar bien, quiero que el acto esté perfectamente fortalecido para que, pues, la parte contraria, con su argumentación, no lo eche abajo, subsista en sus términos y una vez que cause ejecutoria, ya regresando al juicio de origen, pues poder llevar a cabo la ejecución o cumplimiento de dicha resolución. Bien, aunado a esto, tenemos este comentario siguiendo en este noveno punto. Se deberán hacer valer todas las violaciones procesales que se hayan cometido, siempre que pudieran trascender al resultado del fallo, y que respecto de ellas, punto fundamental para no pretender aquí reponer lo que yo no hice en su momento, en este caso, y que respecto de ellas, el adherente hubiese agotado los medios ordinarios de defensa, a menos de que se trate, y entramos en casos de excepción, de menores de edad, de personas incapaces, de ejidatarios, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Y desde luego, pues el supuesto de la materia penal, tratándose del imputado
y del ofendido o víctima de la conducta delictiva. Bien, entonces, haber agotado esos medios ordinarios de defensa. Si yo en su momento no impugné esa violación procesal, no puedo entonces pretender ahora el tratar de en este caso, pues salvar, si se me permite el término, algo que no hice valer en su momento. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esto que aquí se destaca. Décima característica. Derivado de su naturaleza accesoria y excepcional, no pueden ser materia del amparo adhesivo los aspectos de la sentencia reclamada que no fueron favorables al adherente, pues en todo caso respecto de dichos aspectos, la parte afectada tuvo a su alcance la vía del amparo directo para hacerlo valer. Voy a términos muy coloquiales, pido disculpas, pero muchas veces es la forma como podemos entender mejor esto. Bien, yo demandé 4 prestaciones y en el juicio de origen me concedieron 2, independientemente de que proceda o no el recurso. Bien, la parte contraria hace valer su amparo directo, puesto que fue condenada a 2 prestaciones. Yo no hago valer amparo directo. Pero ahora, ya a partir del amparo directo hecho valer por mi contraparte, pretendo indebidamente subsanar el que se me durmió el gallo y no hice valer mi amparo directo. Eso no es posible. Entonces, amparo adhesivo, cuando obtuve todo lo que pedí, pero busco fortalecer el acto o en este caso, pues atacar alguna violación procesal. Bien, en este caso, si hay o la resolución no me favorece, no es amparo adhesivo, es amparo directo. Demandé 4 prestaciones y solo me concedieron 2, es amparo directo. Y no puedo en modo alguno tratar de subsanar mi error con un amparo adhesivo. Por eso dice muy claro en esta 10ª característica, derivado de su naturaleza accesoria y excepcional, no pueden ser materia de amparo adhesivo los aspectos de la sentencia reclamada que no fueron favorables al adherente. Pues en todo caso, respecto de dichos aspectos, la parte afectada tuvo a su alcance la vía del amparo directo para hacerlo valer. Ubiquémonos entonces bien. Ya salió el acto de autoridad. Bien. ¿Admite o no admite recurso? Si admite recurso, tengo que agotarlo en cumplimiento al principio de definitividad. Ya agoté el recurso y ahora lo que quiero combatir es la sentencia de segunda instancia. O es un juicio que no admite recurso y combato la resolución del juez. ¿En qué posición estoy? Si no obtuve todo lo que pedí, amparo directo. Si sí obtuve todo lo que pedí, amparo adhesivo, a partir del amparo que haga valer mi contraparte. Ahí estaría entonces ya definido y establecido el supuesto concreto al cual estamos haciendo referencia. Es decir, esto nos debe de llevar al fondo, totalmente al fondo, a leer las resoluciones y no quedarme nada más con lo que digan los resolutivos. Ir a la parte considerativa, analizar uno por uno los considerandos. Y si esos considerandos no están fortalecidos, no hay una debida fundamentación y o motivación, la argumentación de la autoridad responsable es endeble o pasa por alto valorar probanzas o actuaciones procesales, es entonces cuando debo levantar la mano y hacer valer el amparo adhesivo. ¿Qué oportunidad? Ya lo señalábamos, ¿qué oportunidad tenemos para hacerlo valer?
De conformidad con el ya multicomentado artículo 181 de la Ley de Amparo, es el propio tribunal colegiado de circuito, ya no la autoridad responsable, que es ante quien se interpone un amparo directo. Es el propio tribunal colegiado de circuito el que en el mismo auto que admite la demanda de amparo directo, ordena notificar a las partes el acuerdo relativo para que en el plazo de 15 días, una de dos, presenten sus alegatos, y ya lo comentábamos, o bien promuevan amparo adhesivo. 15 días a partir de que se me notifica la admisión del amparo directo de mi contraparte por parte del tribunal colegiado de circuito. De ahí que la demanda de amparo adhesivo se presenta ante el tribunal colegiado de circuito que ordenó la notificación del auto admisorio y no ante la autoridad responsable. Ahora bien, por lo que hace a la substanciación, tal y como lo establece la propia ley de amparo, el trámite y substanciación se realiza con las mismas reglas exactamente que rigen al amparo directo. Son entonces un amparo directo, un amparo adhesivo a ese amparo directo. Por eso digo que en este caso me adhiero a la instancia, no a la pretensión, y serán resueltos en una misma resolución. Bien. El artículo 82 de la Ley de Amparo nos dice lo siguiente: la parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo puede adherirse a la revisión interpuesta por otra de las partes dentro del plazo de 5 días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos la notificación de la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes. La adhesión al recurso sigue la suerte de lo principal. Bien, aquí ya me había yo referido a este supuesto muy concreto. El amparo adhesivo es en el amparo directo. En el amparo indirecto, al hablar de ser o al tratarse de un amparo biinstancial que admite el recurso de revisión, es que se permite en el recurso de revisión a la parte que obtuvo resolución favorable adherirse al recurso y en este caso formular los agravios correspondientes, ya que se trata de un recurso. Entonces, esto en materia de amparo indirecto y por lo que hace al recurso de revisión, circunstancia a tomar también en cuenta. Al respecto, debemos remitirnos a los supuestos previstos para la interposición del recurso, los cuales en el caso del amparo indirecto se contemplan en el artículo 81, fracción primera de la Ley de Amparo. Y respecto del amparo directo, lo será la fracción segunda de dicho precepto legal que a la letra establece. Antes de ver lo que nos dice esta fracción segunda, es importante traer al comentario que el amparo directo es un amparo uninstancial, pero que en cuestiones de constitucionalidad de leyes es donde pudiera surgir la posibilidad de hacer valer el recurso de revisión. ¿Qué nos dice esta segunda fracción? En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución política u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que a juicio de nuestro máximo tribunal el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales sin comprender otras. Se hace este comentario porque hay personas que casi por sistema y de manera totalmente indebida
hacen valer recurso de revisión contra resoluciones de amparo directo emitidas por el colegiado, pero hablan simplemente de agravios, pero no de estas cuestiones de constitucionalidad que establece esta fracción segunda. Obvio es que ese recurso no prospera. Entonces debemos entender cuándo es, en este caso, cuándo existe el supuesto que me permite hacer valer a recurso de revisión en el amparo directo. Bien, quisiéramos aquí concluir esta plática esta noche de Jurisconsultus Noctem con estos comentarios finales a manera de reflexión. Quiero decir que tenemos programado un próximo taller donde se abordará de manera mucho más amplia, porque en una sola sesión es imposible abordar todo, este amparo adhesivo. Quisiéramos presentar a ustedes estos comentarios finales. Al referirnos a este punto respecto de la adhesión en el recurso y no en el amparo, debemos entender lo siguiente. Bien, hablábamos de la adhesión en el recurso de revisión, por eso el planteamiento. Primer comentario, el juicio de amparo no es un recurso, eso es de explorado derecho. Es un medio de impugnación extraordinario que se sigue en forma de juicio. Por lo tanto, no se sustenta en agravios, sino en conceptos de violación. Segundo, como consecuencia del amparo, puede surgir la posibilidad de impugnar actuaciones que se presenten en el juicio a través de distintos recursos, como el de revisión, queja, reclamación o el de inconformidad, hablando nosotros del amparo indirecto, recursos en el amparo indirecto. 3. En materias como la mercantil y de acuerdo al artículo 1337, fracción tercera del Código de Comercio, se establece, hablamos de un recurso ordinario, la posibilidad de adhesión, como en este caso, respecto del recurso de apelación, con la misma finalidad que en el amparo, fortalecer la legalidad del acto impugnado a través de la formulación, en este caso de agravios, independientes de los que formule la parte que apeló en un primer término por no resultarle favorable el acto recurrido. Es aquí la apelación adhesiva, pero hablamos de un recurso. Por lo tanto, aquí se hacen valer agravios, no conceptos de violación. Entonces, así como hay recursos que permiten la adhesión, como la apelación en materia mercantil, en materia civil, en el caso de la Ciudad de México, pues debemos también entender que no todos los recursos ni no todas las legislaciones locales admiten la adhesión. Mismo escenario que en las leyes procesales civiles locales que contemplan la posibilidad de adherirse al recurso de apelación, como en el caso de la Ciudad de México, de acuerdo a lo que señala el artículo 690 del Código Procesal Civil para dicha ciudad capital. Cuarto, y por último, es importante destacar que todo recurso se sustenta en él o los agravios que se desprenden del acto impugnado. Mientras que la demanda de amparo, y desde luego nuestro amparo adhesivo, que es materia de la plática de hoy, en los conceptos de violación a los derechos fundamentales del justiciable, siendo estos los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como por las garantías individuales otorgadas por la propia Constitución para la protección y defensa de los derechos humanos. Pues bien, estimados amigos, como podemos ver, es un tema por demás apasionante, es un tema de mitos y realidades, donde lo que traemos hoy, pues, es simplemente un primer comentario, adelantándonos un poquito a un taller donde veremos escritos ya de manera concreta de cómo plantear una demanda de amparo
adhesiva. Y hoy en nuestra Jurisconsultus Noctem, pues nuestro invitado es nada más y nada menos que el gran jurisconsulto don Rafael Rojina Villegas, que en gloria de Dios esté, quien fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien fue maestro emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y quien además pues realizó su trabajo, su obra en materia civil que no ha tenido precedente mayor o superior que a la llevada a cabo por el maestro Rafael Rojina Villegas, uno de nuestros grandes jurisconsultos que enaltecen nuestra profesión en nuestro país. Muchas gracias a todos de verdad por el favor de su atención, por estar aquí presentes en una más de nuestras Jurisconsultus Noctem. Muchísimas gracias de verdad. Y si hubiera alguna duda, algún comentario, quedo como siempre a sus apreciables órdenes. Basta con abrir el micrófono. Adelante, licenciado José Antonio. Un gusto saludarte como siempre. El gusto siempre es mío, mi querido amigo José Miguel. Una excelente exposición, claridad y precisión en lo que es el amparo adhesivo. Una institución nueva en el amparo a partir de la reforma de 2013 y que no teníamos y no estudiamos nosotros, sino que fue en la práctica propiamente donde aprendimos la inclusión del amparo adhesivo y la revisión adhesiva que no existían cuando estábamos allá en las aulas universitarias. No había estas instituciones, pero la claridad con la que expusiste es excelente. Te felicito nuevamente y que sea para bien toda la enseñanza y la transmisión de conocimientos que tienes. Felicidades, amigo. Un gusto Muchas gracias, saludarte y poderte amigo. ver. Muchas gracias, Toño. Y efectivamente a muchos no nos tocó verlo en el aula. Ha sido en la práctica cotidiana, es estando pendientes como lo debemos estar siempre a las reformas a la ley, cómo pues entramos a esto. El amparo adhesivo, el recurso de revisión también en forma adhesiva y pues desde luego cambia todo ese escenario. Adelante, licenciado Raúl Bolaños, a sus órdenes. Maestro, muy buenas noches. Muchísimas gracias por compartir la verdad y darnos la oportunidad de dar nuestra opinión. Bastante interesante, claro, todo lo que dan aquí. Ustedes, ¿verdad? Es de suma importancia para absorber conocimiento y sobre todo sacar adelante nuestros trabajos. Escuchaba yo con bastante atención lo que decía sobre el amparo adhesivo. Entiendo bastante bien que se trata de técnica. Es técnica. Les voy a compartir una anécdota que me pasó en materia laboral. Ya ve que luego comparte uno despacho, trabajo y todo, y le digo a mi compañero, viéndote el amparo porque dime si lo haces si no lo hago yo. No, ya lo tengo. Digo, oye, se va a vencer. No, acuérdate que hubo carnaval. Bueno, ok. Ingresa el amparo, directo en un laboral, obviamente, porque teníamos encima el laudo, vino mal, salió mal. Y bueno, yo checando listas, veo que dice se desecha por extemporáneo y sacan ahí el cuadro, ¿no? Los días tal, sin contar y se cuenta por lo tanto, si los 15 días cayeron el día 27 y esto fue presentado el día 28, es inconcluso que está fuera de tiempo, por lo tal se desecha. Le digo a mi cuate, está perdido eso. Entonces, al día siguiente, pues yo consultando listas por otros amparos, encuentro que los de la casa de seguridad, de valores, esas camionetitas que luego dan guerra en la calle, no respetan a nadie, mete su amparo. Teniendo ganado el pleito, mete su amparo. Porque no le había gustado, hagan de cuenta, los alcances. Él fue a sacar más, ¿no? Entonces, lo veo y como yo tenía ya preparado el amparo,
meto el adhesivo. Meto el adhesivo porque cada quien hicimos amparos directos, pero de manera independiente. Entonces, la verdad, ahí lo que hizo la magistrada, la ponente, ¿para qué les digo que no? La verdad, sí. Hice un análisis que ni siquiera la parte contraria ni nosotros habíamos percibido. Y dijo que en suplencia de la queja deficiente, sí, no se tenía en este caso por de buena fe la oferta de reinstalación, puesto que él le ofrecía regresar con las mismas condiciones, que por ejemplo entraría a las 3 de la mañana y saldría a las tales horas, ¿no? 3 y 8, 11 o 10 y media o a las 10, cosas así. Pero había un horario en el que él había ofrecido que se pasaba por media hora. Entonces dijo la magistrada, si de tal hora a tal hora es esto y de tal hora a tal hora es esto. Sí, resulta que es de mala fe, puesto que le está ofreciendo un trabajo que excede el horario, por lo tanto es de mala fe. Y la justicia de la Unión ampara y protege al trabajador fulano de hora. Sí, para el efecto de esto, se condena a los 90, a los caídos, a los cuantos. Entonces, por eso es de técnica, es muy técnico. Porque para Sabio Salomón, si hubiera dicho el jurídico de esta casa de traslado de valores, hubiera dicho, o sea, es que déjame checar, ¿no? O si hubiera estado al pendiente como yo, siempre de la lista, si hubiera dicho, ¿sabes qué? Oye, ya esto, pues yo corro a desistirme, ¿no? Y me desisto y ya no entra el adhesivo, pues, sin materia ya. Pero más sin embargo, él ingresa, no desiste, considero yo así, no sé usted su opinión. Entra el mío, se tiene por recibido en tiempo y forma, a partir de que reciben el de él. Y ahí se cayó todo y gracias a Dios y a esta magistrada que en suplencia de la queja deficiente, un detalle que yo nunca vi, que ese detalle contara, pues bueno, pues, le ofrecen el trabajo bajo las mismas condiciones, y así venía trabajando, pues es de buena fe. No, ellos lo ven con otra óptica, con lupa, y dicen, no, espérame, aquí le estás dando media hora más, por lo tanto es de mala fe. Y así como eso he tenido varias historias en amparo, créanme, a mí me encanta esa materia. Y un gusto la va a escucharle, maestro, porque pues la preparación de usted, créanme, o sea, me nutre bastante. Que tenga buena noche. Muchísimas gracias. Igualmente, licenciado, muchísimas gracias. Y efectivamente, pues es una cuestión de técnica que repercute en estos aspectos de fondo. De ahí entonces, pues la importancia de abordar este tema. Hoy por eso quisimos presentar esta plática y ya próximamente, pues el taller donde elaboraremos escritos, donde veremos ya, pues supuestos muy concretos en ese sentido. Muchas gracias. Pues muchas gracias de verdad a todos ustedes, estimados amigos, estimados colegas. Ya les estaremos informando próximamente de nuestras siguientes actividades. Que tengan todos una excelente noche de verdad, muy complacido por la asistencia de todos y cada uno de ustedes. Y pues ya estaremos presentándoles nuestros siguientes talleres, nuestras siguientes pláticas. Que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches.